Muy buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia. Este día en el curso de Derecho Civil 3 estudiaremos la institución de la cesión de derechos, la cual está regulada en nuestro Código Civil de los artículos 1691 al artículo 1698. A pesar de ser pocas disposiciones, la cesión implica una serie de actividades o procedimientos complejos que deben de rehacerse en la realidad. Debemos estudiar los antecedentes históricos de la cesión. Los romanos no admitían la idea de la transferencia de las obligaciones, lo que se explica por la concepción personalista del vínculo jurídico obligacional que unía al deudor con el acreedor. Asimismo, no se concebía en el derecho romano la idea de que una persona representara a otra para exigir el cumplimiento de una obligación. Lo más cercano a estas instituciones actuales se encontraba en la denominada procuratio in rem suam. Desde la promulgación del Código Civil francés, conocido como Código de Napoleón, en el año de 1804, se ubicó la cesión de derechos dentro de los capítulos integrantes de los contratos. Luego, esta estructura fue retomada por don Andrés Bello en Chile para el Código Civil de dicha nación, vigente desde el año de 1856, para después ser retomado íntegramente en El Salvador para nuestro código, que data de 1861. ¿Qué es entonces un derecho personal? ¿Cuál es su relación con la cesión de créditos? Diremos que el derecho personal es el que se tiene y se puede reclamar a determinada persona que por un hecho suyo o por disposición de la ley ha contraído obligaciones correlativas. Definición que podemos encontrar en el artículo 567, inciso final del Código Civil. El derecho real es el que se tiene una persona con relación a una cosa, como por ejemplo, ese es mi carro, aquella es mi computadora, etc. De esto se determina la importancia de distinguir ambos conceptos, pues radica en que solo los derechos personales o créditos son los que se pueden ceder según lo dispuesto en el capítulo de la cesión de derechos. El Código Civil solo se limita a reglamentar la manera o procedimiento en el cual deben hacerse la cesión de este tipo de derechos en abstracto. En cuanto a los derechos reales, estos pueden transferirse a través de la figura de la tradición o con la elaboración de un título traslaticio de dominio, pero implica la entrega material de la cosa sobre la que tenemos un derecho en concreto. Las causas de hacer una cesión. Como lo hemos visto en esta asignatura, la causa es el motivo por, por el cual las partes contratan, es decir, es lo que mueve a realizar un contrato o un título. Estas causas pueden ser gratuitas si no se obtiene nada a cambio de lo que se da, u onerosa en la que las partes que dan algo a cambio de lo que están dando.
Es decir, las partes contratantes se privan de algo que tienen en su patrimonio para obtener otra cosa que está en el patrimonio del otro. De ahí que se parta que la cesión puede ser gratuita o con causa gratuita, materializándose en una constitución de un título que es una donación, así como también puede ser una causa onerosa o simplemente onerosa, la que se materializa en un título denominado compra-venta, permuta, etcétera. La naturaleza jurídica de la cesión ha sido discutida en la doctrina civil actual, ya que no hay un acuerdo científico con relación a esta. Estas van a depender de la forma en que los distintos códigos han regulado el instituto. En Francia, con el Código Civil de Napoleón, se instituyó la figura de la cesión ubicándola dentro del libro que trata de los contratos y por eso es considerado en dicha doctrina como un contrato, aunque los autores como Potier consideran que no debe considerarse un contrato por su ubicación, sino por sus efectos, y por esa razón critica la ubicación en el Código francés. En Chile, Andrés Bello se vio influenciado por las ideas francesas y lo ubicó también en el libro que trata de los contratos, siendo así que pasó tanto de esta forma a Colombia como a El Salvador, ya que compartimos el mismo código de Bello. En Colombia, su más representativa doctrina del señor Don Valencia Sea manifiesta que se considera que es un contrato real, pues se perfecciona por la entrega de un título que hace el cedente al cesionario para que este último acredite el derecho abstracto que se le cede. No obstante, en El Salvador tenemos el orgullo que con motivo de la celebración de los 100 años de vigencia de nuestro Código Civil, en la Facultad de Jurisprudencia se realizó la visita de un grande del derecho latinoamericano, y es el doctor Manuel Somarriba, que en su conferencia dada en 1963 en nuestro auditorium manifestó que el país tenemos la fortuna de que el legislador salvadoreño en esta parte no copió a ciegas el código chileno, pues aquí aclaró la naturaleza jurídica de la cesión y es ser la tradición de los derechos personales, que en otras palabras es la forma como se traspasa un derecho en abstracto. Los elementos personales de la cesión son los siguientes. El cedente. El cedente es la persona que transfiere mediante la cesión un crédito del cual era acreedor a otra persona denominada cesionario. Este último es quien recibe del primero el título que lo acredita en cuanto a la existencia del derecho en abstracto y pasa a ser el nuevo acreedor del derecho. Cuando se efectúa la cesión, la responsabilidad del cedente frente al cesionario consiste en responder de la existencia del título al momento en el cual se celebró la cesión. Luego tenemos al deudor. Es el originalmente obligado a cumplir la prestación o el derecho en abstracto que pertenecía al acreedor, pero que este último, por medio de la cesión, traspasa a un tercero que es el cesionario. El deudor debe ser notificado judicial o notarialmente de la cesión efectuada por su anterior acreedor a un tercero, que pasa a ser el nuevo acreedor.
¿Cuáles serían entonces los efectos de la cesión? Tal como está regulada la cesión en nuestro Código Civil, encierra un negocio jurídico participante de la causa o del título que se haga. Es decir, si se hace a título de venta, intervendrá la noción de este contrato. Si se cambia al de permuta, intervendrá esa figura de la permuta y así sucesivamente. No tendrá efecto entre el que transmite el derecho cedente y que se encarga del crédito cesionario si no se entrega el título original o se otorga un instrumento que contenga este título. La cesión de un crédito no tendrá efecto si no se entrega este título original o se otorga un nuevo instrumento donde se deje constancia del crédito. A partir de ese momento se tendrá al cesionario como titular del crédito, tal cual lo señala el artículo 1691 relacionado con el artículo 672 de nuestro Código Civil. Entre el cesionario y el deudor son los siguientes. La cesión no produce efectos entre el deudor mientras no ha sido notificada la cesión del crédito del deudor o aceptada por éste, siendo esto obligación del cesionario. Para ese fin debe cumplirse lo regulado en el artículo 1991, regulado o relacionado con el artículo 672 del Código Civil, a fin de que siguiendo el procedimiento ahí establecido pueda realizarse esta cesión. La notificación es un requisito consustancial para crear un vínculo entre el deudor y el cesionario, según lo prescribe el artículo 1692 del Código Civil. Y este vínculo se da a través de la aceptación que el deudor hace a la cesión realizada entre el cedente y el cesionario. Por ello, luego de la notificación hecha al deudor, como lo manda el artículo 1693 del Código Civil, debe ocurrir la aceptación, que puede ser expresa cuando se manifiesta por actos positivos e inequívocos del deudor de convenir en la cesión, tácita, por un hecho que la suponga, de conformidad al artículo 1694 de nuestro Código Civil, por ejemplo, es el pago hecho por el deudor al cesionario. Es de hacer presente algunos aspectos importantes de la cesión. Primero, recae sobre activos patrimoniales del cedente. No se reconoce la cesión de deudas, como ya se dijo que esto ocurría desde los orígenes de esta institución en Roma. Segundo, el crédito debe ser nominativo, consignado de esta forma en el título y a falta de este en el documento que se elabore, lo que exige la ley para que el título pueda ser transmitido. 3. Debe versar sobre derechos personales individualizados y se referirá a créditos cuya cesión no se encuentre prohibida.